Son las 6 de la mañana, bueno, todavía son las 5 y estoy yendo a cosechar cerezas. Estas son mis pintas. Este es el primer día de cosecha de la cereza y la verdad que llevo trabajando desde las 6 de la mañana, han pasado solo 6 horas y no sé de dónde voy a sacar las fuerzas para terminar. Sabía que iba a ser duro, pero está siendo más duro de lo que pensaba, claro. Hacen 38 grados. Hay veces que tienes periodos de donde hay sombras y tal, pero la mayoría del tiempo estás bajo el sol. Pero no solo eso, me ha tocado la tarea de cargar las cajas llenas de cerezas, ponerlas en el suelo para que otra gente las ponga en los camiones. Entonces es todo el rato, constantemente, cada menos de un minuto, levantando cajas de 10 kilos y poniéndolas en el suelo. Intento mantener la postura, no arquear mucho la espalda y bajar primero con los pies y tal, pero hay veces que pues por las prisas y porque el tractor va avanzando, pues hay veces que no tengo la mejor postura y espero no lesionarme, porque la verdad que esperan todavía más días de cosecha. Y nada, está siendo bastante divertido, pero a la vez que muy cansado. Pero bueno, ahora estamos en el descanso para comer. Y bueno, está guay porque todo está muy bien organizado. Hay un equipo que trae las cajas donde se van a meter las cerezas. Luego está mi equipo, donde hay una persona que va acumulando las cajas, otra persona va dándole una caja a una persona que está en el centro, donde caen todas las cerezas, y esta persona luego me pasa la caja a mí y yo soy el que tiene que cargar esa caja que ya está llena, cosechada, y ponerla en el suelo, para que luego venga un coche detrás con más personas que recojan todas esas cajas que han sido cosechadas y se llevan a un tractor, a un camión, para llevarlas pues para el cliente. O sea, está bastante bien organizado, pero es muy cansado, muy cansado. Segundo día, descanso para comer. No mejor que el primero, pero con más ánimo. La cosa es que claro, esta vez ya sé cómo es el día, entonces mentalmente he estado preparado, pero aún así es duro. He seguido con la tarea de ayer, la de levantar las cajas que son cosechadas con la cereza y ponerlas en el suelo para que otras personas las recojan. Y como me aburría, me puse a contarlas. En total 1200 cajas he levantado y he puesto en el suelo, que cada vez que las pongo al suelo hago una sentadilla, porque así así me cuido de no lesionarme la espalda. O sea que he hecho hoy 1200 sentadillas prácticamente con 20 kilos. Estamos hablando de que son 24 toneladas de cereza. Es que es una barbaridad. Y ahora pues me han cambiado el rol y ahora pues he estado a cargo de proporcionar las cestas, las cajas, para que las otras personas las vayan rellenando con cereza. Así que estoy ahora en un rol más chill, más tranquilito, pero me hacía falta. Tengo toda la espalda, todos los músculos de la espalda, todas las piernas, todo lo que es el cuerpo dolorido. O sea, nunca había hecho un ejercicio tan fuerte, así que yo creo que tengo ejercicio para todo un mes. Y nada, así que ahora voy a comer y seguir trabajando. Así que bueno. Día 3. A ver, realmente la tarea de coger cajas, bajarlas, ya se ha hecho monótona, pero te vuelves como un robot. Es como coges cajas, bajas cajas, coges cajas, bajas cajas.
Hoy he probado a ponerme unos cascos, aparte para no escuchar el tractor, pues al menos escucho algún podcast o escucho algo interesante y aprendo, porque la verdad que es muy monótono. Y todavía quedan 2 días más. Todavía quedan 2 días más, así que... uf. Cuarto día, estoy muy cansado. Yo sé que no, quizás para mucha gente diga, hostia, mira cómo se cansa tan rápido, no sirve para la agricultura, pero es que es un trabajo que es que esto no sé si es agricultura o no, pero es todo el rato la misma tarea, repetido 10 horas, o sea, es fatídico. Me resulta... No es que sea aburrido en realidad, porque al final, como os dije en el vídeo de ayer, me pongo los cascos y tal y me meto ahí en mi mundo. Pero a nivel físico es durísimo, no sabía que podía ser tan duro. Sobre todo con esto, que es una explotación tan grande donde hay tantos árboles, son 10 hectáreas. Es criminal. Pero bueno, todavía me queda un día más de trabajo y ya se acaba. Así que ha sido una buena experiencia para un poco testear mis límites físicos. De hecho, creo que hasta me siento hasta más fuerte. Pero obviamente han sido 4 días que físicamente se me ha llevado al límite todos los días. Y realmente con 10 horas de jornada no me quedaba mucho tiempo para descansar. O sea, realmente cada día al día siguiente era como, no quiero ir. Es que no quiero ir porque es como otra vez ejercicio físico. También lo que cuesta es mucho el clima. Ahora que estamos en el descanso para comer, se vienen lo que para mí son las fatídicas 3 últimas horas o 3 horas y media. Las 3 últimas horas son horribles porque el calor incrementa, aunque ahora hay algunas nubes, pero el calor incrementa, estamos cerca de unos 40 grados. Y aunque a veces hay sombra entre los árboles, muchas veces estás bajo el sol. Y es horrible, es como... Cosecha de la cereza ha terminado. La verdad, aunque parezcan que en los vídeos estaba sufriendo, no estaba disfrutando, la verdad que fue una experiencia única. Cosechar, o sea, tener 5 hectáreas, era una propiedad de 10 hectáreas, pero 5 hectáreas eran solo de este tipo de cereza. Cosechar 5 hectáreas de árboles te das cuenta de cuánta abundancia hay en un solo árbol, que tener 500.000 árboles, no sé, tener tantos árboles es hasta demasiado. Obviamente había mucha fruta que se perdía, había mucha fruta que se quedaba en los árboles, que no es que se pierda, al final va a alimentar la fauna, va a alimentar al ecosistema, ¿no? A alimentar el suelo. Pero te das cuenta de que esto es un sistema de alta producción, realmente es un monocultivo. Realmente si lo ves por ahí. Pero bueno, fue una experiencia interesante a tener. La verdad que trabajé muchísimo a nivel físico, pero me gustó. Me sentí fuerte, me sentí que fui capaz de hacer esa tarea tan tediosa de coger una caja de 20 kilos, ponerla solo, el esfuerzo que tuve que hacer para no lesionarme la espalda. Todavía no sé ni cómo no me lesionó la espalda. Así que fue una experiencia, como ya digo, interesante. Así que nada, esto es el videoblog de esta pequeña experiencia cosechando cerezas.